Cristo en usted. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Santo! ¡Bendito! El poder de la sangre del Cordero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso celebramos, alabando, adorando, proclamando su nombre. Continúo orando, aunque estamos encomendados al mensaje por la oración de Maribel. Continúo orando, continuamos orando para que el Señor nos permita verle, oírle, escucharle, conocerle por medio de su palabra. En el nombre de Jesús, Padre, queremos ser un pueblo que no solamente te honre de labios, sino con el corazón. Queremos adorarte, ser un pueblo que te adore, que te sirva en espíritu y en verdad. Padre, sumérgenos en las profundidades de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Háblanos, ayúdanos a ver, a comprender. Ven con poder, con espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Toma mi boca que de torpe habla, trae la unción, el respaldo, la gracia, la dicha, de nuevo. Padre, háblanos en esta mañana, Señor. Reconozco que soy siervo inútil y que sin ti nada puedo hacer. Te necesitamos, de ti dependemos. Tu palabra sea arrojando luz a nuestras vidas. Oh, queremos la leche espiritual, el alimento sólido, Señor, no adulterado, que solamente tú puedes dar, Señor. Guárdame de extraviar tu palabra, Señor, en esta mañana. Dame sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al capítulo 20 de Hechos. He titulado el mensaje de hoy: Cuidado con los lobos. Cuidado con los lobos. Y si hay loba, pues también, cuidado. Discúlpenme. Cuidado. Y vamos a leer del versículo 26 al 32, por favor. Y nos vamos a poner de pie por un momento, el que pueda. Y con el favor de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y con la comunión del Espíritu Santo, leemos en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 26 al 32. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Diga: yo soy un santificado. Yo tengo herencia. Y la responsabilidad no solamente es del pastor, sino de toda la iglesia. Podemos tomar asiento, por favor. Gloria al Señor. Este mensaje es en uno de los primeros viajes de Pablo, y él se encuentra en Éfeso. Y la verdad que pinta un cuadro, por un lado muy hermoso, por cómo él se implica en la iglesia, por cómo trabaja, por lo que el Espíritu Santo nos transmite a través del siervo. Pero es tremendo lo que está revelando: el ataque
la acechanza, la oposición, cómo se quiere traer destrucción a la iglesia del Señor. Es tremendo. Esta misma iglesia de Éfeso, a la cual Pablo estaba haciendo énfasis en los ancianos, en los obispos, en los pastores, es la misma iglesia que después está pastoreando Timoteo, al cual le dice: constituye, levanta ancianos. Y yo me pregunto qué habrá pasado con estos ancianos, pero fíjense lo que se le revela en Éfeso cuando estaba Timoteo. Vendrán hombres amadores de sí mismos. O sea, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es decir, es sobre donde recae el peso de la Escritura. Pero Timoteo, la iglesia va a apartar el oído de la verdad y no va a sufrir la sana doctrina, la sana enseñanza, la sana palabra de Jesús. Van a adentrarse doctrinas de demonios, enseñanzas de espíritus engañadores, y vienen hombres que van a enseñar de acuerdo a su naturaleza caída, a sus deseos carnales. ¡Wow! Esto se lo está diciendo a la iglesia. En los postreros días dice claramente el Espíritu Santo: muchos apostatarán de la fe. El Señor nos ministró la semana pasada acerca de la Odisea en Apocalipsis, hablándonos de la apostasía. La apostasía es: usted puede venir a la iglesia y sentarse y estar apostatando de la fe. Es darle la espalda a lo que la Biblia revela en su contexto. Este pueblo le dijo a los judíos: de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta iglesia de Éfeso, cuando nosotros vemos la carta a los Efesios, mis hermanos, es una iglesia tan hermosa, tan preciosa, revela cosas tan poderosas. Fíjense que Romanos es la carta de la gracia, pero no hay un versículo como Efesios 2, 8, 9 que asienta la doctrina de la gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, usted no puede añadir, ni puede ganar, ni puede sostener. Dice en el capítulo 1, versículos 3 y 4: fuisteis escogidos, predestinados, cogidos desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8 muestra que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida antes que el mundo fuese. Y usted puede ver que confirma la gracia por medio de la fe. Y fíjate que no solamente en cuanto a la salvación, sino dice: y Dios, vosotros sois hechura suya, creados conforme a Cristo, una naturaleza divina, creados conforme a Cristo. Pero Él preparó las obras de antemano para que vosotros anduvierais en ellas. Fíjate que la gracia no solamente te salva, sino que te dispensa, te imparte y te dice cómo y de qué forma servir a Dios. Eso es gracia. Dios afectando tu vida aquí en la tierra, trayendo el recurso, la suministración, diciéndote para qué estás aquí, por qué te llamó, qué haces aquí, para qué. Eso es gracia. Y fíjate que tiene un punto máximo los Efesios hacia la devoción hacia Dios. Habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Doy gracias a Dios. ¿Cómo ora? Señor, trae espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento. En tu conocimiento alumbra los ojos de su entendimiento y revela los 5 ministerios. Dios ha levantado apóstoles. Para mí es que tenía los 5 ministerios la iglesia. Fíjate que en Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de los Efesios, de su caída, dice: ustedes han caído del primer amor. Pero que es el primero y es el único. Pero ustedes han caído del primer amor porque han dejado de hacer las primeras obras. Fíjense, por eso hayan caído. Ya habían perdido la devoción de orar, de congregarse, de estar en la presencia, de abrir su cancionero y adorar.
ya no les satisfacía más el mundo, encontraban más satisfacción en el mundo, ya no evangelizaban, ya no se discipulaban, ya no crecían, ya no se desarrollaban, ya no se arrepentían. Y ese es el problema. Arrepiéntanse, le dice, y vean de dónde ustedes han caído. O sea, nosotros podemos ver una iglesia tremenda en medio de una sociedad que tenía una adoración pagana. Fíjate que el evangelio predicado inspiró a muchos en Efesios a abandonar el ocultismo. Fíjate, Efesios era tremendo, dice que muchos brujos dejaron las ciencias ocultas y trajeron todos sus libros. Era una sociedad demonizada. Pero es que cuando la iglesia vive en el amor de Dios, cuando la iglesia vive en el recurso de Dios, es tremendo. Allí estaba Diana de los Efesios, ese era el principado, esa era la potestad demoníaca que había allí. Pero la iglesia de los Efesios tenía toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Le declara: ustedes son un templo, un edificio de Dios. Eso es tremendo. O sea, era una iglesia, cuando analiza la iglesia de los Efesios, tiene tantas particularidades. A mí me ministra tanto la carta a los Efesios, que luego la ves en Apocalipsis y es algo tan sencillo como: dejaste de hacer las primeras obras. ¿Cuántas veces, verdad, en nuestra casa, en nuestros hogares, queremos grandes cosas y descuidamos las pequeñas? Y esas pequeñas zorras destruyen nuestros hogares. O sea, lo que parece lo pequeño es lo que te lleva a las grandes cosas. Porque la fe es como un grano de mostaza que casi ni se ve. Pero dice que cuando crece, por haberlo cultivado, regado, cuidado, usado, protegido, dice que se hace el mayor del huerto. O sea, las cosas pequeñas de Dios, mis hermanos, no las subestimemos. Y esta iglesia de los Efesios era una iglesia tremenda en medio de una sociedad que hasta los brujos se convertían. Será tremendo, mi hermano. Así que una de las cosas que revela en la carta a los Efesios es la lucha espiritual, pero nos muestra una iglesia vestida con la armadura de Dios, luchando, resistiendo, peleando, no conformándose a su cultura. No andaban en su cultura, no aceptaban a Diana de los Efesios, ni todo su paganismo. Esta gente adoraba, mis hermanos, esta gente se entregaba, no andaban en unas actividades, no, esta gente era un templo, como un templo sobreedificándose. Eso habla de la unidad. Fíjate que la característica poderosa de la iglesia de los Efesios es: habéis caído de vuestro primer amor, porque el amor del Padre todo lo puede, el amor todo lo soporta, todo lo cree, wow, todo lo espera, no hace nada indebido, no se jacta, no tiene envidia. Es tremendo. Así que fíjate que vuelve a sacar la nueva naturaleza divina, la genética que tiene la iglesia. Ustedes han sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvierais en ellas. Fíjate, así que hay tres aspectos que nos implican, y es en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir y cómo andamos siendo imitadores de Dios, andando en amor, andando como hijos de luz, teniendo unidad, como andamos siendo, oh santo. Esta iglesia era tremenda, la iglesia de los Efesios. Así que el andar, mis hermanos, como revela Efesios, es la expresión de la conducta. El andar es la expresión de tu conducta, de lo que eres, de lo que decides, de lo que vives, de lo que piensas, de cómo tú te implicas, qué es lo que está rellenando tu tiempo, tu casa, tu hogar. Así que el pueblo de Dios vivía en el nuevo pacto, que revela una nueva naturaleza, una nueva identidad que es divina, y viene hablando los Efesios de la redención, del poder del perdón, de la adopción, de la herencia, de la bendición, de los pactos de la promesa. Es tremendo. Así que los creyentes de Efesios vivían en el poder del Espíritu, en el poder del amor.
tenían una bendición espiritual tremenda. Y entonces nosotros vemos en Efesios qué fue lo que fue atacado, hermanos. ¿Qué es lo que fue atacado en los Efesios? El amor. Eso fue lo que atacó el enemigo. El enemigo tiene ciertas cualidades y una de ellas es la observancia. Dios lo reprenda, nos haga morar bajo la sombra del Omnipotente y nos haga invisibles a toda visión demoníaca. Así que, pase mi hermano, pase. Así que, fíjense que lo que perdió esta iglesia a los efesios, mis hermanos, fue el amor entre ellos. Y fíjate cómo el enemigo debilitó, observó y debilitó lo más fuerte que tenía, que era el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto, que es el más fuerte. Fíjense. Entonces, mis hermanos, vamos a centrarnos aquí, por favor. Entonces, el asunto es, mis hermanos, que de donde les hizo caer el enemigo fue del amor. Y por eso el Señor nos está hablando. Porque uno de los problemas y cómo atacó el enemigo es que levantó lobos de la congregación. Lobos rapaces, lobos feroces, lobos salvajes. Introdujo y también levantó, mis hermanos. Y la iglesia de Efesios no pudo soportar. Pero esta iglesia lo va a soportar con el poder del Espíritu Santo. Si se levantan y vienen. Guarde esta palabra en su corazón, iglesia. Tome esta palabra. Fíjase, y para contextualizarnos en el texto que nosotros hemos leído, en el versículo 17 del capítulo 20 de los Hechos, lo que le dice Pablo es: llámame a los ancianos que quiero hablar con ellos. Estos ancianos, iglesia, son pastores, no ancianos de edad, sino hombres que tienen el desarrollo, la veteranía, la madurez en la fe, en la escritura. No anciano de edad, sino madurez espiritual. Así que fíjense que el versículo 18, la primera alusión que hace el siervo es al comportamiento que hubo en su vida entre la iglesia. Esto te lo está diciendo el Señor porque usted tiene que discernir, usted tiene que ver, usted tiene que saber que el que está aquí es un hombre. El que está aquí es un hombre de paja, de carne. El hombre falla, el hombre cae. El hombre se extravía, puede pasar, ¿quién lo va a discernir? Y está enfatizando el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo, como lo primero que está enfatizando es el comportamiento que hubo en el siervo entre la iglesia. Es decir, la iglesia tenía una conciencia, podía dar testimonio, podía verificar cómo era el que estaba liderando. Así que, fíjate que ya en el versículo 19, una de las cosas que está enfatizando es la humildad. Fíjate que lo que habla es de la humildad, mis hermanos. La palabra humildad nos habla de una mente baja, de una mente de baja condición. Lo que él resalta, lo que resalta Pablo es humildad, una mente de baja condición. Es decir, había un sentido de insignificancia en un hombre que decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un hombre que discernía qué era lo que era el hombre, qué era lo que era la carne, un hombre procesado, un hombre sufrido por los procesos de Dios. Le dijo a Ananías: ve y ora por él, porque yo le ha demostrado lo que ha de sufrir por mi nombre a Saulo de Tarso.
Así que era un hombre que sabía lo que eran las pruebas, los procesos, las debilidades, lo que estaba padeciendo todos aquellos que habían definido servir a Cristo. Por eso el Señor dijo, se han sufrido por causa de mi nombre. Se han sufrido por causa de la justicia. Si pecando os golpeaban y los soportabais, soporten sirviéndome a mí. Así que había en Pablo, lo que se estaba viendo en la iglesia era una renuncia a la autosuficiencia para vivir la palabra de Dios. Es decir, Pablo, con todo lo que era, con todo el bagaje que tenía, con todo el peso espiritual, un hombre que había subido al tercer cielo, que a lo mejor aquí todo eso no había pasado, pero había visto a Cristo, tenía la inspiración de la revelación, en fin, era un hombre que tenía una vida espiritual que pesaba mucho, pero fíjate que él no se creía por encima de nadie. Eso es lo que revela humildad. No me creo por encima de los demás. No tengo más estima de mí que el que debo de tener. Hay uno que me tiene en gran estima y con esa estima me vale. Así que fíjate cómo para vivir la palabra de Dios uno tenía que, si lo que Pablo aportaba lo que era de Dios, la palabra de Dios, no se sentía por encima de los demás con todo lo que tenía, sino que él aportaba lo que era el recurso que Dios le daba. O sea, esta palabra nos revela que estaba bajado de la altura emocional que genera la posición alta. Eso revela esta palabra. Alguien que se ha bajado de ese estado emocional, que sube la posición, que sube... Ay, mis hermanos, nosotros tenemos un sueño y bueno, o una visión y bueno, es algo que parece, inclusive a veces que nos jactamos, mis hermanos, y a lo mejor es por la hamburguesa que nos comimos de más, y ni el Señor nos ha mostrado. Pero aquí estamos delante de un hombre que estaba viviendo una vida espiritual profunda, sincera, íntegra, y ese es el ejemplo que el Espíritu Santo nos está dejando, porque este Pablo, si era alguien, era porque el Espíritu Santo lo tomó, como a ti, como a mí. Así que las cosas que nosotros vemos aquí están a la altura para que nosotros podamos vivirlo, podamos cogerlo. De hecho, hemos sido llamados para estar implicados en cosas así. Así que, fíjate que él tenía una baja altura emocional. Había una actitud en Pablo, esta palabra nos habla de que había una actitud de bienestar hacia los demás. Es decir, no había arrogancia, no había altivez, no se dejaba condicionar por lo que fuera la otra persona. Él estaba atado, encadenado, preso de Cristo, crucificado juntamente con Él. Él no se dejaba influenciar por los defectos de los hermanos, por lo que él era el otro. No, este hombre portaba el recurso del cielo. Eso es lo que está diciendo. Ustedes han visto mi comportamiento. Y esto es una palabra de discernimiento para la iglesia. Porque esa iglesia de Éfeso, que se le está anunciando a Timoteo, ¿cómo puede ser que la iglesia aparte el oído de la verdad, mis hermanos? ¿Cómo puede ser que la iglesia, que es columna y baluarte, aparte el oído de la verdad, no sufra la sana doctrina? Y debiéramos nosotros de preguntarnos eso y estar atentos, porque si usted cree que eso no va contigo, es carne de cañón en esa palabra. Eso no va a pasar porque el Espíritu Santo lo profetizó. No, eso va, eso el Espíritu Santo lo único que hizo fue sacar a la luz lo que estaba oculto del enemigo. Ahora, el problema es que el enemigo mete doctrina de demonios, enseñanzas de espíritus engañadores. Y hoy el Señor nos va a dar claves para que podamos discernir y podamos ver el porqué. Así que fíjate, Pablo dice sirviendo al Señor con lágrimas, con muchas lágrimas y pruebas por las acechanzas de los que me persiguen. En este caso los judíos, gente que quiere legislar con la ley, gente que quiere legislar en el pacto de la letra, gente que pone cargas y todavía ellos ni la han tocado, gente llena de conocimiento, pero que todavía el conocimiento no se ha materializado en su vida.
Gente que sabe mucho y tiene muy poco. Ese es el pacto de la letra. Gente que se jacta de grandes cosas y su carácter dice otra cosa. Su comportamiento dice otra cosa. Así que gente que juzga con la ley el problema, pero carecen del recurso para darle la puerta de salida a cualquier hermano que se encuentre en cualquier problema, que se encuentre en cualquier proceso, que se esté generando un desarrollo de madurez progresivo porque el Espíritu Santo lo esté haciendo. Gente que perseguía, gente que dañaba, y fíjate cómo él saca las lágrimas. Fíjate, mis hermanos. Usted puede ver un Pablo en los Corintios con esos problemas tan serios, con esas cosas tan graves, con ese desorden en la iglesia, y con una humildad, con una cosa, solamente detecta, pero detecta dando el recurso, dando la puerta de salida. No solamente detectando, porque la ley sin gracia lo que genera es muerte. La ley sin gracia lo que genera es muerte, condena, quita la esperanza. Así que fíjate que estas lágrimas de Pablo no eran de sufrimiento y frustración por las circunstancias, sino estas lágrimas eran por un estado de compasión por los demás, porque él sabía lo que era, sabía lo que costaba, lo había vivido, más que ninguno de ellos. Estas lágrimas no eran de frustración, de decir, ¡ay, Señor, quítame al carnal este! No. Pablo no se achicaba. Pablo sabía dónde tenía que ir, sabía cuáles eran los recursos. El poder de Éfeso, recuerda que él es el que enseña, el que establece. El poder que dejó el Espíritu Santo en Éfeso a través de Pablo era vivir en las primeras horas. En las primeras. Y esas te mantienen arriba del amor. Cuando tú te mantienes ahí, el favor del Padre se desata de una forma sobrenatural. Mantente ahí. Donde ataca el enemigo, ¿qué es? La oración, la lectura, el estudio, cosas tan insignificantes. Digo insignificantes porque son muy significativas, pero para los que no se congregan parece como siempre hay problemas, no que no vienen. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Las ovejas están flacas, no producen leche, se debilitan. Con esa, si no hacemos las primeras obras, te fíjese, mis hermanos. Y por eso, él con lágrimas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Pablo conocía el que comenzó la obra y el que la perfecciona. Sabe el poder que está actuando en la iglesia. ¡Ay! ¡Ay, qué oro! Fíjate, Gálatas. ¡Ay, que estoy llorando con dolores de parto! ¡Ay, de parto! Fíjate, que yo no puedo entenderlo mucho. Pero con dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Fíjate, estaba en la habitación con una de las primeras obras que él comenzó orando. No vino con ley. Ya tenía lo cual hasta bastante ley. El problema, de hecho, era eso, que estaban judaizando el pacto. El pacto de la gracia de la salvación, pero también el pacto de las obras, que es por gracia. La gracia tiene que afectar e influenciar tu vida. Si no, no hacemos nada. Vamos con nuestros recursos, vamos con la ley, vamos con el pacto de la letra. Intelectualizamos la vida del cielo, humanizamos la vida del cielo, emocionalizamos la vida del cielo, pero no hay vida espiritual. O la hay muy reducida. Y Dios es espíritu, y no puedes tener comunión con el Señor si no vives o estás en el espíritu. Así que fíjate cómo oraba Pablo por la iglesia, con dolores de parto, y luego viene con el recurso. Primero oró, y luego vino con la puerta de salida, y escribe la carta.
Así que, fíjate que lo que había en la iglesia, lo que se adentró en la iglesia fueron acechanzas. Los lobos acechan. Hombres y mujeres con apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de sí misma. Tremendo. Así que lo que había era persecución. Se perseguían a los siervos, a los ancianos, a los pastores y al rebaño. Esa es acechanza, persecución. Pero fíjate cómo a Pablo y a los verdaderos siervos de Dios no los mueven ni los halagos ni los insultos. Lo que al siervo de Dios le mueve es ser aprobado por Dios, traer el recurso de Dios, ser movido por Dios. Pablo no lo movía, había persecución, pero él no lo movía eso. Había problemas, seguro, había debilidades, claro, cada uno en su proceso, pero él no lo movía eso. Él no se dejaba mover por eso, porque el ministro que se mueve por eso es carnal, también está en la carne. El hermano que se mueve por eso no está viendo, tiene la vista muy corta, está confiando en sí mismo. Fíjense que el versículos del 20 al 22, lo que viene diciendo es que he estado anunciando y enseñando públicamente, es decir, he enseñado y he anunciado en la congregación y por las casas todo lo que era útil y he testificado del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Y dice el versículo 22, dice: y voy ligado yo en espíritu a Jerusalén que iba. Y dice, yo voy ligado, es decir, voy atado, voy encadenado en espíritu por el Espíritu Santo. Pero fíjense, yo he predicado todo el consejo de Dios en la congregación y en las casas, sin miedos ni favoritismos, de forma que el rebaño de Dios se alimente con los mejores pastos. Eso está transmitiendo el texto. No con lo que le gusta el rebaño o prefieren las ovejas, sino con lo que más le nutre, con el recurso del cielo, con lo que el Padre dice para ese momento. La misma palabra del Génesis, esa palabra profética que guardó a Adán y a Eva, esa continúa en vigor, porque el Génesis del cristiano es Juan 3, nueva creación, nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. La iglesia ahora es el huerto donde camina y el enemigo introduce instrumentos de injusticia, cizaña, lobo. La iglesia necesita la misma palabra profética que en el huerto. Sergio, de cierto te digo, no hagas esto, porque el enemigo te quiere matar. Cristina, no te muevas hacia allí, porque el enemigo te quiere matar, va a producir la muerte. La palabra del Génesis no fue una amenaza de Dios, fue una protección, un anuncio que protegía al ser humano. Y a veces hay que dar alimentos amargos, como se le dan a las ovejas, hierbas amargas para que se purguen, para que vomiten lo que se han comido, porque se comieron cosas que no se tenían que haber comido y les está haciendo daño. Y a veces tenemos que dar alimento amargo para purgar. Yo no he enseñado, dice el apóstol Pablo, yo no me he escondido ningún consejo, todo lo que era útil os lo he dado. Ahí es que no había miedo y no había favoritismos, solamente pensando en lo que el Padre va a conseguir en ti, en lo que Él ha escrito en esas obras de antemano. Cuando estemos con Él, los libros serán abiertos, cada uno dará cuenta ante el tribunal de Cristo y cada uno de forma personal recibirá conforme a lo que ha hecho. Esas obras Dios te las va a revelar, te las va a mostrar, pero tienes que permanecer como es digno del Eterno, no de cualquier forma.
Así que el mensaje que estaba predicando en estos versículos vemos que era el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo. Ese era el mensaje, pero abarca muchas cosas. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe abarca a todo lo que es la palabra. Así que pudiéramos decir que la fe es confiar y ser fiel a la Escritura. Pero pudiéramos decir de la fe que es la medida de la palabra que haya cabida en tu corazón. También. El mensaje era arrepentimiento para con Dios y fe en Cristo. Porque una fe, tú puedes tener mucha palabra, pero una fe sin arrepentimiento no obtiene perdón. Arrepentimiento, cambio, giro de 180 grados. Ya no vale lo que eras, ya no vale el mundo, ya no vale hacia dónde ibas, ya no vale. Tienes fe, sabes quién es Dios, crees en Dios, los demonios también creen y tiemblan. Tú crees en Él, arrepiéntete, cambia tu conducta de vida, no vivas igual, busca al Señor, conságrate en santidad. Pídele al Señor que te revele su justicia por fe, para vivir como aquel justo de Habacuc, por la fe. Arrepiéntete. Y vas a obtener el perdón, es decir, la liberación. Te va a quitar eso. Vas a ser libre, porque el poder de la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Así que un arrepentimiento, estamos hablando de una fe sin arrepentimiento, pero un arrepentimiento sin fe no puede alcanzar la justicia. Tú puedes decir, me arrepiento, pido perdón, pero si tú no vives en la Escritura, ¿cómo se te va a revelar a usted la justicia de Dios? Como dice Romanos 1:17. Así que ahora vemos en los versículos 23 y 24 cómo Pablo sabía que le esperaban prisiones y tribulaciones. Fíjate que el Espíritu Santo se lo anunciaba. Fíjate que la gente lo veía, lo discernía, le profetizaba. Fíjate, si nosotros tuviéramos que ir a predicar, yo no sé, a otro país, y la gente te dice, Sergio, allí te va a pasar, digo, a mí el Señor que me lo profetice, ya, si me lo dice 2 y 3 veces, confirmación, ya no voy. Así haríamos nosotros hoy. Pero fíjate Pablo lo que dice, no me importa, no me importa, de nada hago caso, no estimo mi vida. ¡Wow! ¿Estás discerniendo al siervo? Porque vas a tener que discernir entre lo que es un lobo y lo que es una oveja levantada con la autoridad del Señor. No estimo mi vida, ya me da igual, no me importa. Y aquí nos lo confirman 2 veces y dice, ya está, ya no vamos, ya no lo ha dicho, ya no lo ha anunciado. No, fíjate que el apóstol Pablo está diciendo por todos los lados me lo están anunciando el Espíritu Santo, no confirmando 2 y 3, no. La gente le estaba profetizando, te espera. ¿Qué le dijo Habacuc? Tomó su cinto, ató sus manos, pies, de esto van a hacer el dueño del cinto. Esto es lo que van a hacer con el dueño de este cinturón, y se ata las manos y los pies. ¡Wow! ¡Qué forma! Usted, vaya, cómo estaba formado el carácter de Pablo, mis hermanos. Estaba tremendo, mis hermanos. ¿Cómo me ministra el carácter que el Espíritu Santo le ha dado a Pablo? Ese es el carácter de Cristo, mis hermanos. Ese fue el que fue a la cruz. Ese fue el que llevó todos nuestros pecados. Esa es la fe que dice Gálatas 2:20, en la que Pablo se identifica y dice, yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es Cristo en mí, el misterio escondido desde las edades y desde los tiempos, la esperanza de gloria, Cristo en mí. No era Pablo, era Cristo.
¿Cuántos tienen a Cristo aquí? Amén. Tienes que desarrollarlo. No te achiques, no te subestimes, no te extralimites. Búscalo, pídelo. Paga el costo, el precio. Si estás apegado a este mundo, pídele a Dios que te ayude, que circuncide tu carnalidad, tu corazón. Pero viendo la gloria que vio Pablo, mis hermanos, lo que Dios ha prometido, lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz, debiera ya de bastar para nosotros estar buscándolo, mis hermanos. Y por eso es que pasa la iglesia de Timoteo, que profetizó. Y esto se está viendo ya en muchas iglesias en el mundo, erradas, iglesias muy bonitas, con mucha actividad, con muchas cosas. Esta iglesia no será así, será sin atractivo, para que lo deseen a Él. Amén. Para que lo deseen a Él. Amén. Mis hermanos, es toda una aventura estar con Cristo. Quien diga que se aburre con Cristo es que no ha entendido. Toda una aventura. Y no es fácil. Así que, fíjate que lo que le importaba a Pablo, mis hermanos, en los versículos 23 y 24, lo que me importa es acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor y dar testimonio del Evangelio. ¡Wow! ¡Wow! ¿Te está viendo esto? Pablo no daba por hecho las cosas. Estaba diciendo, quizá, tal vez, ojalá, lo que quiero, me gustaría. No nos envanezcamos en la gracia. No des por hecho lo que ni tan siquiera has tocado. ¡Wow! Un apóstol Pablo, mis hermanos. Este hombre, lo que el Espíritu Santo hizo con Pablo, mis hermanos, me dice a mí que también lo puede hacer contigo. Lógicamente, usted no va a recibir la inspiración de la revelación, porque el canon se cerró. Pero ¿por qué no vas a subir al tercer cielo? ¿Por qué no? Madre mía, mis hermanos. Así que lo que él estaba diciendo, yo quiero ser un atleta espiritual, un fiel soldado de Cristo, como dice en otra carta que dice, yo me abstengo de todo, como un atleta corro, absteniéndome de todo, teniendo todo por basura, para ganar la excelencia del amor y del conocimiento del Señor. Fíjate, mis hermanos, para ganar. Hay ganancia, hay tesoros, hay cosas que Dios rinde a tu vida de una forma sobrenatural. Pero hay que buscarlo. Hay que estar en las primeras obras. Tienes que ser sincero, sincera, vivir arrepentido, buscando, clamando, humillándote. ¡Wow! Esto es tremendo. Así que lo único que le interesaba a Pablo en este versículo, lo que a él le interesaba era acabar la carrera y cumplir con el propósito. Es decir, quiero ser instrumento de honra en las manos de Dios. Quiero que Dios me use. ¡Wow! Y de ninguna cosa hago yo caso, ni estimo mi vida. Ahora, yo me debiera de estar preguntando a cuántas cosas hago yo caso, estimando mi propia vida. Porque dependiendo de cómo tú te impliques en esto, así va a pasar. O es que queremos mezclar lo de Dios con lo nuestro, con lo del mundo. Porque es que es lo que va a pasar. Es lo que está pasando. Por eso está la iglesia como está. ¿Y cómo va a estar?
La iglesia apartará el oído de la verdad, doctrinas de demonios, enseñanza de espíritus engañadores. Si las iglesias que están firmes en la fe son atacadas y se introducen, y el siervo, como no está discerniendo, no discierne el demonio, imagínate en ese tipo de siervos, de iglesias. ¡Wow! Si no te mueve esto, no te mueve nada. Si esto no te hace a ti motivarte en una sincera búsqueda por lo de Dios, no te mueve nada, mi hermano, porque ese es el final de los que no se mueven. Así que, dígate, lo que él está transmitiendo es: no hago caso de ninguna cosa, ni estimo mi vida. Pudiéramos decir de otra forma: quiero llegar alegre a la muerte. Alegre a la muerte. Porque sé que la muerte me va a poner en los brazos de mi amado Señor y Salvador. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque me voy con Él. ¡Wow! ¡Qué claro lo tenía! No sé yo si nosotros lo tenemos tan claro. Que el Señor nos ayude a reaccionar, a pensar, a meditar, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos localice dónde estamos, qué estamos viviendo. Wow. A veces me pregunto, Señor, ¿qué vendrá? ¿Por qué esta palabra, Señor? Estos últimos 2 años yo veo un mensaje de Dios con una alerta tremendo, mis hermanos. La iglesia, en los versículos 25 al 27, la iglesia era consciente de la integridad del que lideraba, de su pastor o pastores. Por tanto, estoy limpio de la sangre de todos. He aquí, yo sé que ninguno, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La iglesia sabía quién era Pablo, lo que él había hecho, qué tipo de vida tenía. Lo sabía, porque vivía para eso. Es decir, yo me voy a ir, yo soy libre de la sangre de todos. Fíjate, yo me voy a ir. Ya le estaba diciendo a los ancianos, pero seguro que había mucha iglesia también, o mucha iglesia se enteró. Seguro, porque lloraron. Cuando vieron que ya no iban a ver su rostro, muchos lloraron. Yo me voy a ir y no soy responsable si alguno se pierde por razón de que ustedes no cumplan su misión. La responsabilidad de continuar la labor con el rebaño es de ustedes. Anunciando, enseñando, testificando, alimentando, apacentando, nutriendo, guiando, con todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Es decir, todo entero, sin ocultar nada. Hoy, mis hermanos, se le da una palabra a mis hermanos y salen corriendo. Pocos son los que aguantan. Yo doy gracias a Dios por este lugar. Pocos son los que aman la exhortación. Porque la exhortación no es para golpear ni para hacer daño. Es para consolar y edificar. Porque sientes que Dios te está hablando. Sientes que Dios te está dando el recurso. Que Él te está guiando. Porque Él es verdaderamente el pastor. Él es verdaderamente el pastor. Así que todo entero, sin ocultar nada.
no he omitido, no he dejado, no he callado ninguna verdad del Evangelio. Eso es todo el consejo de Dios. Sino que con amor os he dado la más amplia visión del plan de Dios para que experimentéis todo lo que es útil en el Señor, por difícil o duro que pueda parecer. Aleluya. Estoy limpio de la sangre de todos. ¡Wow! ¡Wow! Me está entrando esta calor. ¡Wow! O sea que si yo no hago eso, soy culpable de la sangre. ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de esos ministros! ¡Ay de esos lobos! ¡Ay! Porque cualquiera que le haga tropezar a uno de estos mis pequeños, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se tirara a un pozo. ¡Ay! Porque hubo uno que pagó, uno que compró, la iglesia no del pastor, la iglesia no es suya. Hay un señor y un dueño de la iglesia, que hay uno que ejerce el señorío, o debiera de estar ejerciendo. No, mis hermanos, soy libre de la sangre de todos. Ayúdame, Padre, ayúdame. Que Dios tenga misericordia de mí y de ustedes también, mis hermanos. Porque ustedes fueron llamados como miembros del cuerpo a ejercer un movimiento. Y si no lo están haciendo, daréis cuentas al que vive y reina por los siglos. ¡Ay! Estoy limpio de la sangre de todos. Dicho de otra forma, no echen en saco roto lo que les estoy diciendo. Cada exhortación, cada amonestación, cada enseñanza a través de la predicación del reino de Dios. No lo echen en saco roto, guárdenlo. Mis hermanos, las ovejas no son animales domésticos para acariciarlos. Son animales productivos que se apacientan, que necesitan mucha dedicación para producir leche y lana. Y carne. Leche y lana, en este caso. Y uno de las señales de esa iglesia que estamos hablando, que está, pero que va a venir, porque no se manifestará el inicuo sin que venga una gran apostasía. ¿Ustedes entienden por qué Dios nos está amonestando, mis hermanos? Yo creo que algunos de los que estamos aquí estamos viendo las hojas reverdecer, estamos viendo apostasía. Estamos viendo cómo la gente se aleja de la fe, acepta cosas que dice, ¿qué movimiento es ese? ¿Dónde puedes contextualizarlo? No, es que lo dijo uno que vio, uno que era brujo, uno que hizo esto, uno que hizo lo otro. Sí, ¿la Biblia qué dice? Porque ¿quién te dice que se no está infiltrado? ¿Qué dice la Biblia? No, porque se impactan. Se impactan cuando un hombre o una mujer cuenta que en lo espiritual vio eso y vio lo otro. Y dice Timoteo, en Timoteo, ¿sabes cómo lo van a engañar? Con fábulas, con huecas sutilezas, con cuentos con ciencia ficción. Y a veces a mi gente me viene y me dice, mira lo que dijo este brujo, mira lo que dijo este satanista, ex brujo, y mira lo que me contaron aquí. Y yo digo, y eso, pues eso no aparece en la Biblia. ¿A dónde conduce esa enseñanza? Es muy raro. Ay, Dios mío. Si el Espíritu Santo ha anunciado que eso va a pasar, va a pasar. O sea, tenlo claro, de una forma o de otra, porque la palabra de Dios se cumple, mis hermanos. Fíjese la importancia, lo trascendente y relevante que usa usted en el reino de los cielos. Usted puede ver lo importante que es para la iglesia, lo importante que es como representante de Cristo aquí, en la tierra, porque usted es embajador, dice la Escritura. Es embajador, usted representa a Cristo. ¿Usted nota lo importante que es? Oh, Santo. Escuchen este pensamiento, mis hermanos.
Fíjense en este pensamiento. El deber de cuidar y proteger a la iglesia en un siervo, pero también de vosotros, de los miembros, pero primero el siervo, el pastor o los pastores, el deber de cuidar y de proteger a la iglesia se demuestra en comprender el precio que Dios pagó por la vida de su Hijo. El que no toma su deber es porque no comprende el sacrificio. Dice que sí, amén, pero no comprende. Porque el deber de cuidar, de proteger, de aportar, de estar, de amar a la iglesia se demuestra cuando tú comprendes el precio que Cristo tuvo que pagar. Yo oro a Dios, mis hermanos, y yo le digo en mi devocional privado: mi corazón nunca carezca de sentido cuando te dé las gracias. Ayúdame a entender el sacrificio. Ayúdame a comprenderlo. Y hay a veces, mis hermanos, que Dios permite un pequeño rayo y lloro, y caigo. Comprender un poco el sacrificio de Cristo, mis hermanos, es tremendo. Para que andemos tibios, livianos, con dejadez, diciendo: ay, que no quiero aquí, ay, que no quiero allá, ay, que como si te fueras a quedar aquí y fueras a heredar la tierra, cuando eres coheredero y coheredera juntamente con Cristo. ¿Puedes creer eso? ¿Que tu vida no está aquí? Cuando tú empiezas a entender que tu vida no está aquí, empiezas a recibirla de aquí. ¡Wow! Oh, santo. El precio de lo que ha costado me dice el valor que tiene para Dios. El precio de la sangre de Cristo, el precio, el valor que Dios le dio, me dice a mí lo mucho que me ama Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Alguien está escuchando? Amén. ¡Oh, santo! ¡Oh, bendito! ¿Puedes entender? El precio que Él pagó te dice lo mucho que te ama, el nivel del amor que tiene por ti. Entregó a su Hijo. ¿Usted entregaría a su Hijo por mí? Siendo malo, pecador, un adúltero, un idólatra, ¿usted va a continuar pecando? ¿Va a continuar en la apatía? ¿Contristando al Espíritu Santo? ¿Tú sabes lo que significa contristar? Hacer una herida. Mis hermanos. Oh, santo. Esto es muy elevado, mis hermanos. Esto es tremendo, mis hermanos. Yo estaba viendo la palabra y ¡wow! Y puedo decir como David: ¿quién es el hombre para que tú lo visites? ¡Wow! Y el Señor lo definió así: no, es que es cosa maravillosa a tus ojos. Es que es cosa, así lo define la Escritura. Es que es cosa maravillosa. Solamente tienes que contemplar la maravilla de su obra. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Nunca, mis hermanos, y esta de las pocas veces que podemos decir nunca, un creyente debiera de apartarse de la congregación por negligencia de un pastor o por culpa de otro hermano negligente. Pero, mis hermanos, hay algo que también es malo. Y es que un cristiano nunca debiera de apartarse por culpa de que él mismo no está asimilando, no está entendiendo lo que se le está enseñando. Ese también es culpable de la sangre y del juicio de Cristo, porque dice: el que toma la
Santa Cena indignamente por no discernir el cuerpo de Cristo, juicio, come y bebe para sí, tampoco debiera de apartarse. Mis hermanos, usted ve esto y dice, bueno, yo creo que lo valora. Pero es tan maravilloso pensar que no depende de usted, sino del todo consejo de Dios, de la palabra viva y eficaz, por la cual fueron hechos los cielos y la tierra, y allí donde no existe el Espíritu Santo crea. Amén. Por eso identifica la iglesia de los Efesios. Dice, ustedes han nacido de nuevo, tienen una nueva identidad, una naturaleza divina, hecha semejante a la de Cristo, un templo, un edificio de Dios. Ahora hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para edificar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que lleguen a la unidad de la estatura en fe de Cristo. Tremendo. Limpio estoy de la sangre de todos. Le concernía no solamente a los ancianos, también a la iglesia. Estoy limpio de la sangre de todos. Toda la iglesia está implicada. El problema es cuando se idealiza al marido, se idealiza el cielo, como si la palabra solamente fuera para mí. ¿Quién me dice a mí que usted no es profeta, que usted no es evangelista, que tiene un don de misericordia, que tiene un don de fe, que va a mover a la gente de una forma, don de sabiduría, de ciencia? ¿Quién me dice a mí que no? Pero tienes que buscarlo, tienes que situarte, tienes que alinearte con Dios. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Y ataca a través de los principados y potestades. Pero fíjate al nivel que vivía Efesios, que se revela la armadura espiritual. Vístete de toda la armadura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. ¡Wow! Cuanto más tú descubres a Dios, más te parece un desierto este mundo. Menos tiene que ofrecerte. Versículos 28 y 29. Y son los versículos claves del texto, estamos acabando. Por tanto, versículo 28. Fíjese, amada iglesia, lo que venimos hablando. Y el versículo 28 dice, por tanto. Es decir, por esta razón, por esto que nosotros venimos hablando, por esto que venimos razonando anteriormente, a causa de lo que venimos diciendo, en consecuencia y como resultado de lo que vengo hablando, mirad por vosotros mismos y por toda la iglesia. Mirad. Esa palabra mirad es decir, asegúrate de lo que tú estás viendo, aseguraos. Para guardar, para retener lo que te da la victoria, no lo que te produce la derrota, a causa de la libertad que usted tiene, en lugares espaciosos donde Cristo os ha sacado, con lugares y deliciosos pastos. Miren por lo que estamos hablando, sean analíticos, observen, disciernan, miren. Para retener lo que te da la victoria, para conservar tu socorro, amparo y nuestra ayuda. Y nuestra ayuda en el por tanto. Porque es ahí donde está nuestra ayuda. En el por tanto, en lo que venimos hablando a lo largo del mensaje. Así que hay un encargo para los pastores. Hay un encargo para los ancianos, que están comprometidos con lo que el Espíritu Santo le ha dado, sobre donde le ha puesto, y es para cuidar y aportar a la iglesia. Pero primero, fíjate la clave, mis hermanos,
Pero primero, tiene que saber cuidarse a sí mismo para ser ejemplo. Fíjate. Versículo 28. Por tanto, por todo lo que venimos hablando, mirad por vosotros. Primero, mírate tú. Como dice en el versículo 18, cuando hemos hablado, que él dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Eso es clave, mis hermanos. El siervo tiene que mirar primero para él, primero por él. Si no, ¿cómo quiere? ¿Qué recurso va a traer? Si no ha formado el carácter, no está en los procesos, no tiene el bagaje, no tiene lo de Dios desarrollado. Primero tiene que mirar por él. Y es que es muy fácil y muy bonito mirar para afuera. Pero para adentro cuesta mucho. Pero esto es clave, iglesia. Esto es clave. Pero también hay un encargo para todo aquel que está comprometido con el Espíritu Santo y con lo que el Espíritu Santo le ha dado. También tú. Por eso hay una tendencia a soltar. Por eso hay una tendencia a soltar, a mirar hacia atrás poniendo la mano en el arado, porque se ve el compromiso y la estatura y el nivel. Y entonces a veces nos asustamos, pero no depende de ti. Depende de las obras que Dios preparó de antemano, de los recursos que Él va a traer, del respaldo que viene del Espíritu Santo, de todo lo que Él suministra, de todo lo que Él hace. Pero hay que esperar, hay que buscar. Pablo estuvo, 9 o 11 años en Arabia, formándose. El Espíritu Santo tratando con él, como judío en medio de un país árabe. Así que, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, salvajes. Fíjate qué palabra profética. Yo sé que después de que me vaya van a entrar entre vosotros lobos rapaces, salvajes, feroces, que no perdonarán al rebaño. Esta es la clave. No perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos, ¿ves? Implica la iglesia. Y de vosotros mismos se levantarán personas perversas para arrastrar a los discípulos. No solo pastores. ¿Ve la importancia de que usted discierna? De que usted comprenda y entienda. De vosotros mismos. Le estaba diciendo a la iglesia. ¿Usted ve por qué la iglesia acaba como acaba? Porque eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron, pero no eran. Usted es, viva para Cristo, discierna en Cristo, escudriñe la Escritura, ore, ayune, no deje de congregarse, discipúlese, crezca, obedezca, viva arrepentido, dejando al mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Que el enemigo cuando te venga con todos los reinos y la gloria de ellos, no caigas, porque los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas han ahogado la palabra de muchos. Mis hermanos, todo el consejo de Dios, está diciendo Pablo, todo el consejo de Dios, la más amplia visión del propósito y del reino de Dios, es el recurso para la iglesia. Pero ese consejo de Dios y esa visión amplia del propósito del reino de Dios tiene que estar entretejido con un carácter, con el carácter del Señor, con el carácter de la nueva naturaleza, con el carácter de la nueva vida de los siervos de Dios. Y eso es lo que cuida, eso es lo que protege, eso es lo que edifica la iglesia. Fíjense que la palabra obispo viene de una raíz de cubrir.
Es decir, porque el verdadero pastor vive protegiendo, edificando, cuidando, pero también vive cubriendo, perdonando. Los falsos ministros no. Los falsos ministros son lobos. Hacen todo lo contrario, no cubren ni perdonan, sino que desnudan y devoran a la iglesia. Son lobos rapaces, feroces, salvajes, que no perdonarán, dice el Espíritu Santo. No perdonarán, hay que ir de cara, hay que ir de frente. No podemos tener miedo ni favoritismo con la palabra de Dios ni con el consejo. Cada cosa a su debido tiempo, como el Espíritu Santo guía y hace. Hay que ser sabios. Pero fíjense en esto, no perdonarán al rebaño. Fíjense cómo identifica el Espíritu Santo a estos lobos. Esa palabra, no perdonarán, nos habla de que no van a escatimar. No van a disminuir la culpa, el fallo, la debilidad del hermano, independientemente del proceso. No van a reducir, no van a rebajar, no van a cubrir, no van a perdonar la culpa, el fallo, el error, la caída. No lo van a perdonar. No se van a abstener ni se van a privar de devorar su carne, arrebatándolos hasta su propia vida. Son mercenarios, movidos por el dinero, pastores y ministros asalariados que ven venir al lobo y huyen y abandonan las ovejas. Estos son ministros blandos y cobardes que darán cuentas a Cristo, pero que detectan los lobos disfrazados de oveja y huyen, pero huyen porque aman su vida y se van. No hago yo caso de nada, ni estimo mi vida, dice el apóstol Pablo. Por eso estos huyen, porque es su profesión, es su sueldo, es su vida. Y cuando ven al lobo, como lo que les interesa es su vida y lo que el dinero, el disfrute le da, y el estatus y la posición y el protagonismo, huyen. Pero el que quiera salvar su vida la perderá. La perderá. Ahora, mis hermanos, perdonar son esas lágrimas que tenía Pablo en la debilidad, en el fallo, en la caída, en la frustración. Uno es blando. Trata con blandura. Ahora, mis hermanos, ¿por qué ataca el lobo, mis hermanos? En la vida natural, ¿por qué el lobo ataca? Iglesia, ¿qué es lo que ataca el lobo? ¿Y por qué ataca? ¿Cuál es el interés del lobo? Porque el lobo no está buscando ni la lana ni la leche, su carne. Iglesia, habrá oído, su carne, tu carnalidad. Estos falsos ministros, estos lobos disfrazados de ovejas, se meten por tu carnalidad. Por eso llegamos a aquella iglesia, por la carnalidad dentro de la iglesia. Eso es lo que devora el lobo, la carne, la carnalidad. ¡Wow! Ese lobo nunca devorará a un hermano espiritual. Nunca. Devora el carnal. ¿Cuántos saben que en la unidad del propósito y del cuerpo está el poder y la fuerza? Amén.
Si rompo la unidad, el enemigo sabe, si rompo la unidad, rompo muchas cosas. Porque en esto se verá que sois mis discípulos. En el amor que os tengáis los unos a los otros, como es digno, sin violentar la palabra, pero a su debido tiempo. Entran a través de su carnalidad. Ustedes saben, mis hermanos, de las mayores dificultades que tenemos los pastores es tratar con las debilidades, con la carnalidad, con los errores, con los fallos, con los pecados, por las veces que te golpean sin saberlo, por las veces que te hieren sin que se den cuenta. Y Pablo estaba siendo blando, estaba siendo suave. Eso es perdonar, mis hermanos. Perdonar es un trato suave, prudente, con dulzura, benigno en la exigencia, ayuda a crucificar la dificultad de la carne. Pero para un pastor eso es imposible. Por eso nosotros los pastores enseñamos a vivir y a caminar en el Espíritu Santo, porque es Él, el Espíritu Santo, Él, no yo, no ningún pastor, no ningún ministro. Mi deber es llevarte a Dios, llevarte a sus pies, enseñarte a vivir en la Escritura, enseñarte a discipularte, interceder por ti y traer el recurso del cielo a tu vida. Pero los lobos entran atacando a los carnales y se ganan el favor de los carnales. Y dice, en aquellos días, oh joven Timoteo, habrá comezón de oír, muchos van a regalar el oído. No va a haber justicia y santidad. Van a regalar el oído, van a decir lo que quieren escuchar. Y como va a calmar sus conciencias porque se están congregando, están leyendo la Escritura, vienen a la oración alguna vez se congregan, pero no hay santidad, no hay justicia, no hay propósito. No se está siguiendo a Cristo, no hay una realidad, son enseñanzas. El diablo tiene que comprender que se disfraza como ángel de luz en todo lo que hace, para errar, para llevarte torcido, para extraviarte. Enseñanza de espíritus engañadores, doctrina de demonios, una iglesia que no soporta la palabra, una iglesia que se aparta de la Escritura. ¿Cómo podemos llegar a esto nosotros? Despertemos, iglesia. Tu vida no es para trabajar. El trabajo es un efecto secundario de la bendición de Dios. Tu vida es para concentrarte. ¿Quién es Cristo y quién tú eres? En Cristo da el cuerpo al reino de los cielos. ¡Despierta! En el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos han caído ya, mis hermanos? Y por la misericordia de Dios hoy estamos recibiendo este mensaje. Amén. Por la pura misericordia de Dios. Usted quiere sus cosas, tendrá sus cosas. Esa palabra, mis hermanos, lobo. ¿Saben lo que revela esa palabra en el griego? Gente con pelo blanco. Gente con pelo blanco. Gente que aparentemente son suaves, parecen maduros, desarrollados. Aparentemente parece que ejercen piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pero lo hacen porque son carnales. Fíjate lo que revela esa palabra, gente que parece que es madura. Pero el apóstol Pablo estaba levantando gente que quizá tú, como le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Nadie le constituye ancianos al joven Timoteo. Así que nadie tenga en poco tu juventud. Así que esa palabra rapaces, lo que nos revela es algo que pesa, algo gravoso, duro y pesado. Y es que esta palabra deriva de un significado estafador y ladrón, se apodera y arrebata de las cosas más difíciles
que es tratar las debilidades, los fallos, los errores. Ustedes saben cuántas veces me voy con dolores de estómago, mis hermanos. Cuántas veces uno se va afligido, pero eso me sirve a mí para orar, para clamar, para invocar y para continuar madurando y creciendo, mis hermanos. Lo más difícil que hay es soportar eso. Soportar, llevar la carga. Pero ¿no la llevó Cristo con nosotros? ¿No la llevó Cristo por mí? Eso es un pastor, mis hermanos. La varita que tiene el pastor para llevar a las ovejas que se están descarriando no es para hacerlas daño. Si a la varita con que la toca en un puntito se va para donde llegue, no hace falta golpearla. Es para darle un poquito. Venga para allá, venga para acá. Ese es el caso. Pero ya no queremos que nos pastoreen. Nos dicen algo a criticar, a murmurar, a contar, a decir. No estamos entendiendo que la iglesia va camino a eso. Ya lo ha dicho el Espíritu Santo y Él no miente. Así que despierta en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Maribel. Corta, por favor. Gracias, Padre.